¿Sabías que no todas las personas que entran a tu casa vienen con buenas intenciones? Algunas traen consigo una atmósfera espiritual que puede contaminar tu hogar y alejar la paz de Dios. La Biblia nos advierte con claridad en Proverbios 22, 24 a 25. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Este versículo no solo habla de amistades peligrosas, sino también de la influencia que ciertas personas pueden tener en nuestro entorno más sagrado, nuestro hogar. Hoy exploraremos quiénes son esas personas que, aunque parezcan inofensivas, representan un verdadero riesgo espiritual y emocional para ti y tu familia. Te mostraremos cómo identificarlas, por qué es tan importante proteger tu espacio y cómo mantener tu hogar alineado con la voluntad de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay personas que no necesitan levantar la voz para causar destrucción. No golpean puertas, no rompen ventanas, no gritan insultos. Pero su presencia arrastra algo más peligroso que cualquier violencia física. Arrastra división. Y lo más alarmante es que muchas veces llegan con una sonrisa en el rostro, con palabras dulces, con una actitud de cercanía. Son esas personas que, sin que lo notes, van plantando semillas de desconfianza, críticas disfrazadas de preocupación, comentarios que parecen inocentes, pero que se clavan como dardos venenosos en el corazón de tu hogar. La Biblia es clara y contundente cuando se refiere a este tipo de influencia. En Proverbios 6, 16 a 19 encontramos una lista que Dios aborrece. Y dentro de ella uno de los últimos elementos es más revelador de lo que parece. El que siembra discordia entre hermanos. Esto no es una advertencia menor, no se trata solo de una actitud molesta o incómoda, se trata de algo que el propio Señor detesta profundamente. La división en un hogar no comienza de forma escandalosa. Empieza con una palabra malintencionada, un comentario fuera de lugar, una comparación innecesaria, una pregunta disfrazada de interés. Siempre Él decide todo en esta casa. ¿Tú dejas que ella hable así frente a los niños? No sé, yo solo digo que si yo estuviera en tu lugar no aguantaría. Palabras así, cuando no se filtran a la luz del Espíritu, pueden transformarse en grietas que con el tiempo destruyen la armonía que tanto costó construir. Hay hogares que estaban en paz, no perfecta, pero una paz real. Hasta que entró alguien con un corazón dividido y dejó tras de sí una línea de fuego, una amistad que parecía inofensiva, una visita constante que venía a tomar café, pero terminaba criticando la vida de todos los que no estaban presentes. Esa persona que nunca construía, pero siempre tenía algo que decir cuando tú no estabas mirando. Y el resultado fue inevitable. Discusiones entre pareja, malentendidos con los hijos, distancia con los padres. El enemigo sabe que la mejor manera de destruir una casa es desde adentro, y para eso usa a los sembradores de discordia. Jesús lo advirtió en Mateo 12, 25. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Esta afirmación no fue una exageración, es una verdad espiritual que se cumple una y otra vez, generación tras generación. Cuando la unidad se rompe, el enemigo encuentra campo libre para operar. Y cuando dejamos entrar personas que aún sin levantar sospechas promueven la división, estamos cediendo terreno espiritual sin darnos cuenta. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has notado que después de una visita, una llamada o una conversación con cierta persona, el ambiente de tu casa cambió? ¿Cuántas veces
Sin razón aparente, los ánimos están más tensos, las palabras más ásperas, la comprensión más lejana. Eso no es casualidad. Hay personas que caminan con una carga espiritual tan dañina que, aunque no se note externamente, contaminan los ambientes donde se mueven. Son portadores de crítica, de juicio, de resentimiento. No traen paz, traen murmuración, no levantan, derriban. Y el peligro no está solo en lo que dicen, sino en cómo lo dicen. Porque lo más destructivo no siempre es lo que se declara abiertamente, sino lo que se sugiere con astucia. Satanás es un maestro en eso. Cuando tentó a Eva en el Edén, no llegó con una declaración directa, llegó con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. La estrategia fue clara: sembrar duda, provocar una grieta en la confianza, desplazar la atención del bien que Dios había dado hacia una sospecha del por qué había límites. Y así operan los que siembran división. No siempre te dicen: deberías pelear con tu esposo, o tu amiga te tiene envidia, pero te dejan pensando. Te dejan con una inquietud que antes no existía, con una desconfianza que antes no estaba. Y eso basta para empezar a romper lo que Dios había unido. He conocido matrimonios que estaban fortalecidos en su fe, hasta que alguien cercano comenzó a sembrar comentarios como: ¿no crees que él trabaja demasiado? ¿Estás segura de que ella te respeta? Yo en tu lugar tendría más cuidado con lo que haces. No se trataba de preocupación sincera, era estrategia espiritual para minar la unidad. Y con el tiempo, el fruto se hizo evidente. Peleas sin sentido, heridas acumuladas, sospechas sin fundamento. El origen: una persona cuya especialidad era introducir la división disfrazada de amistad. En el libro de Nehemías vemos cómo los enemigos de la reconstrucción del muro no usaban solo la fuerza, usaban la manipulación, el rumor, la crítica. Querían detener la obra de Dios sembrando desánimo entre los constructores. Nehemías 4:11 dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La estrategia era clara: infiltrarse, meterse sin ser detectado, destruir desde adentro. Lo mismo pasa hoy. Hay personas que no se presentan como enemigos, pero su forma de hablar, de observar, de insinuar, destruye lentamente la obra que Dios está haciendo en tu casa. Lo más alarmante es que muchas veces sentimos una incomodidad en el espíritu, una pequeña señal de advertencia cuando esa persona se acerca, pero no la escuchamos. Pensamos que estamos exagerando, que no hay razón para desconfiar. Y al ignorar esa alerta, le damos más poder del que debería tener. Es por eso que hoy, más que nunca, necesitamos discernimiento. No todo el que te sonríe viene con buenas intenciones. No todo el que pregunta por tu familia quiere bendecirla. Y no todo el que entra a tu hogar lo hace con respeto por la presencia de Dios que habita allí. En el libro de los Hechos, capítulo 5, vemos una historia impactante sobre el peligro de una presencia contaminante. Ananías y Zafira, una pareja que fingía una entrega total a Dios, pero mentían en su corazón. Cuando entraron a la presencia de los apóstoles, no solo llevaron dinero, llevaron engaño, y ese engaño trajo juicio inmediato. Pedro discernió en el acto que el espíritu que los movía no era el de verdad, sino el de hipocresía. Y su fin fue trágico. La enseñanza es clara. Cuando permitimos que el engaño se mueva libremente entre nosotros, estamos deshonrando la santidad de Dios. Tu casa no es un lugar cualquiera. Es un espacio sagrado, no porque esté lleno de objetos religiosos, no, sino porque allí habita tu fe, tu oración, tu familia, tu llamado. Allí Dios ha derramado promesas, ha respondido oraciones, ha restaurado lágrimas.
Permitir que alguien venga y siembre división es como abrir la puerta al enemigo para que entre a destruir todo lo que has levantado en el espíritu. Es como permitir que un ladrón entre y robe tu paz, tu unidad, tu propósito. Y todo esto puede comenzar con una simple conversación, con una visita que no se discierne, con una voz que no se filtra. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos 16, 17, 18, nos da una advertencia que no deberíamos ignorar. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí está la clave. Engañan con palabras suaves. No llegan como lobos, llegan disfrazados de ovejas. No gritan, susurran, no golpean, acarician. Pero el fruto que dejan es el mismo: división, tropiezo, confusión. Y tú, como guardián espiritual de tu hogar, tienes el deber de proteger esa atmósfera. No se trata de vivir con miedo o sospecha, sino de caminar en discernimiento. No de cerrarte a todos, sino de filtrar lo que entra. De prestar atención a los frutos, a los usos, no solo a las palabras. De orar con sabiduría para que el Espíritu Santo te muestre quién está edificando y quién está destruyendo. Recuerda que incluso el apóstol Juan, en su segunda carta, fue firme al decir: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. 2 Juan 1:10. Esta instrucción no era por orgullo o rechazo, sino por celo espiritual. Hay puertas que se deben cerrar con amor, pero con firmeza. Porque mantenerlas abiertas solo por educación o costumbre puede salir muy caro. No tengas miedo de tomar decisiones radicales por la paz espiritual de tu hogar. El enemigo no pide permiso para entrar. Se disfraza, se cuela. Pero tú tienes autoridad, en el nombre de Jesús, para cerrar toda puerta de división. Si hay alguien en tu vida que cada vez que viene deja un ambiente pesado, si después de una visita tu familia discute sin razón, si sientes que la unidad de tu hogar se rompe cada vez que esa persona está cerca, no ignores esa señal. No justifiques con frases como "es así nomás", "no lo hace con maldad", "es mi amiga desde hace años". La lealtad no debe estar por encima del propósito espiritual de tu casa. La paz que Dios te dio no se negocia. Este es el tiempo de tomar decisiones claras, de limpiar el ambiente, de identificar qué voces están sembrando división y qué relaciones están contaminando tu espacio sagrado. Porque tu hogar fue diseñado para ser un lugar de bendición, de unidad, de fe. Y no puedes permitir que esa obra sea destruida por personas que, con palabras disfrazadas, están haciendo la voluntad del enemigo. Hoy es el día de levantar murallas espirituales, de vigilar las puertas, de proteger lo que Dios ha depositado en tu vida. Porque tu casa no es terreno común, es tierra santa. Y toda tierra santa debe ser protegida con celo santo. Hay hogares que no se destruyen con gritos ni se debilitan por falta de recursos, sino que se apagan lentamente por la presencia constante del espíritu de incredulidad. No es una visita escandalosa ni una agresión evidente. Es una presencia que se introduce con palabras aparentemente razonables, con miradas cargadas de escepticismo, con gestos que parecen inofensivos, pero que en realidad están diseñados para socavar la fe de quienes habitan ese espacio. Una risa burlona cuando se habla de oración. Un comentario irónico cuando se menciona un milagro. Una negación sutil cada vez que alguien expresa confianza en Dios. Así opera la incredulidad. No siempre se manifiesta con rechazo directo, pero siempre trabaja en silencio para destruir. Desde el principio, la incredulidad ha sido una de las armas más efectivas del enemigo
para romper la comunión entre el ser humano y Dios. En Hebreos 3:12, el Espíritu Santo advierte con severidad: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este versículo no solo llama la atención sobre el peligro espiritual de la incredulidad, sino que la describe como una manifestación del mal que puede hacer que alguien se aleje completamente del Dios vivo. Cuando este espíritu entra en una casa, lo primero que hace es debilitar la fe. Después comienza a sustituir la esperanza con cinismo y finalmente convierte las promesas de Dios en simples ideas cuestionables. La incredulidad no necesita argumentos complejos para operar. Basta con una pregunta cargada de duda: ¿y tú de verdad crees que Dios hará eso? O una afirmación aparentemente lógica: yo prefiero confiar en lo que se puede ver. Jesús mismo se enfrentó a este espíritu en su propia tierra. En Marcos 6, 5 a 6 leemos: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La presencia de la incredulidad fue tan densa que incluso limitó la manifestación del poder de Dios. Esto no significa que Jesús perdió su poder, sino que la atmósfera espiritual creada por la incredulidad impidió que los corazones se abrieran a recibir lo sobrenatural. Cuando en un hogar se establece una atmósfera similar, la fe comienza a marchitarse, los milagros se detienen y la presencia de Dios se ve opacada por la niebla de la duda. Un hogar contaminado por incredulidad no se llena de voces ateas o discursos filosóficos complejos. Se llena de conversaciones que desacreditan lo espiritual, de opiniones que menosprecian la oración, de ideas que consideran la obediencia a Dios como fanatismo. Y estas voces no siempre vienen de extraños. Muchas veces son pronunciadas por personas cercanas, personas que dicen amar, pero que con su incredulidad están desgastando lentamente la raíz espiritual del hogar. En 2 Corintios 6:14 se nos hace una pregunta fundamental: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Este principio trasciende las relaciones sentimentales. Aplica a toda convivencia estrecha en la que la fe se ve constantemente presionada, burlada o desacreditada por una presencia contraria. No se trata de rechazar al incrédulo, sino de discernir cuándo su influencia está sembrando muerte espiritual. En Mateo 13, Jesús explicó la parábola del sembrador. Una de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Luego aclaró que esta semilla representa la palabra, que es sembrada en un corazón que no entiende, y que el maligno arrebata lo sembrado. Cuando la incredulidad habita constantemente en un lugar, se convierte en ese terreno endurecido donde la palabra no puede echar raíces, y lo que debería crecer como fe se pierde antes de florecer. Es por eso que permitir que esta presencia se normalice dentro de un hogar es aceptar que la semilla del Evangelio nunca prospere del todo. El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, reprendió con fuerza la desviación causada por influencias externas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas 3 aún. La incredulidad no solo es falta de fe, es una fascinación oscura que desvía, confunde, paraliza. En un hogar, esto se traduce en decisiones tomadas sin oración, en relaciones dirigidas por la lógica y no por el espíritu, en proyectos que excluyen a Dios desde el principio. Y lo más alarmante es que cuanto más se convive con este espíritu, más normal se vuelve. Se acepta como una diferencia de opinión, como una forma racional de ver la vida, pero en realidad es una fuerza que opera activamente contra la obra de Dios en la familia.
En Lucas 1 se narra el contraste entre dos respuestas ante la palabra de Dios. Zacarías, al escuchar del ángel que su esposa daría a luz un hijo, preguntó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Su duda fue castigada con el silencio. En cambio, María, ante el anuncio de que concebiría por obra del Espíritu Santo, también hizo una pregunta, pero con una disposición distinta. ¿Cómo será esto? Su corazón estaba abierto a la fe, aunque no comprendiera. Zacarías representó la incredulidad. María, la fe rendida. En un hogar, la reacción ante lo sobrenatural define si se camina con Dios o se retrocede. Cuando las respuestas se parecen más a las de Zacarías. Cuando lo que predomina es la duda, lo lógico, lo comprobable. Se instala un ambiente donde la fe ya no tiene espacio. Hebreos 11:6 declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje no deja margen a la duda. La fe no es una opción decorativa en la vida espiritual. Es el requisito fundamental para agradar a Dios. Y cuando una persona en el hogar insiste en una postura donde la fe es vista como una ilusión o una exageración, está impidiendo activamente que ese ambiente agrade al Señor. No se trata de imponer creencias, sino de establecer límites espirituales. Un hogar que honra a Dios debe proteger la atmósfera donde Él pueda manifestarse. Y eso comienza con la decisión de no permitir que la incredulidad gobierne las conversaciones, las decisiones y los valores que allí se cultivan. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta instrucción no tiene que ver con despreciar sino con saber diferenciar cuándo se está compartiendo lo sagrado en un terreno donde será pisoteado. Cuando una persona se burla de tu fe, desacredita tus oraciones o responde con sarcasmo cada vez que mencionas una promesa bíblica, no estás ante una simple diferencia de pensamiento. Estás ante un corazón endurecido donde lo santo será despreciado. Y si permites que esa actitud permanezca sin límite dentro de tu hogar, terminarás viendo cómo se pisotean tus perlas espirituales delante de ojos que no valoran su origen. En 2 Timoteo 3:5, Pablo describe a personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Aquí está la clave. No es solo quien niega abiertamente a Dios el que representa un peligro. También lo es aquel que finge una cercanía espiritual, pero en la práctica niega su poder. Una persona que dice respetar tus creencias, pero constantemente ridiculiza tu dependencia de la oración, tu confianza en la palabra, tu decisión de buscar a Dios en todo. Está operando bajo un mismo espíritu, el de incredulidad. Este tipo de convivencia, si se tolera de forma prolongada, acaba erosionando lentamente la certeza que antes sostenía tu caminar. La fe no solo se fortalece en la iglesia, también se cultiva en el hogar. Cada conversación, cada decisión, cada reacción es una oportunidad para afirmar la confianza en Dios o para abrir espacio al espíritu contrario. Es por eso que quien protege su hogar espiritualmente debe ser consciente de qué tipo de atmósfera está permitiendo. El ambiente espiritual de una casa no se define por lo que se dice en voz alta, sino por lo que se tolera en silencio. Un solo comentario cargado de incredulidad, repetido suficientes veces, puede acabar con años de crecimiento espiritual. La serpiente del Edén no gritó, susurró, y eso bastó para alterar el destino de toda la humanidad. La incredulidad nunca viene sola, siempre trae consigo consecuencias. En Números 14, el pueblo de Israel dudó de la promesa de Dios
y se negó a entrar en la tierra prometida por temor. El resultado fue que toda una generación quedó fuera del cumplimiento. No fue el pecado moral lo que los dejó atrás, fue la incredulidad. En el versículo 11 Dios pregunta: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? La incredulidad no es solo un obstáculo personal, es una ofensa directa contra el carácter fiel de Dios. Y cuando se permite que este espíritu habite en casa, las promesas de Dios se estancan, los procesos se dilatan y la plenitud se retrasa. Por eso, si el deseo es ver un hogar lleno de la presencia de Dios, es necesario tomar posición firme contra todo lo que niega su poder. Eso incluye, con sabiduría y discernimiento, establecer límites con aquellas personas cuya presencia constante desacredita tu fe. La incredulidad no debe tener trono en tu mesa, ni eco en tus conversaciones, ni espacio en tu intimidad. La fe se alimenta con la palabra, con la oración, con la adoración, pero también con el ambiente correcto. Así como una semilla necesita tierra fértil, la fe necesita atmósferas donde no sea atacada ni ridiculizada. El hogar que honra a Dios es el que protege la fe de los suyos. Es el que decide con quién comparte su pan y su oración. Es el que, como Josué, declara con firmeza: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Y quien hace esta declaración no lo hace solo como un acto de compromiso, sino también como una línea de defensa. Porque servir al Señor implica cuidar el entorno donde Él es honrado. Y eso comienza por reconocer que no todas las personas deben tener acceso libre a ese espacio sagrado. No por odio, no por juicio, sino por obediencia. Porque hay promesas que solo florecen en terrenos consagrados. Y la incredulidad es la maleza que impide ese crecimiento. O sea, hay un tipo de presencia que, aunque se camufla con gestos de afecto y familiaridad, transporta una carga que trasciende lo visible. El pecado no confesado, no confrontado y sobre todo no arrepentido. Cuando alguien vive sumido en la práctica constante del pecado y se resiste a toda corrección, su compañía deja de ser neutral. Su cercanía no es inofensiva. Su permanencia en un hogar comienza a liberar una influencia que contamina espiritualmente no solo el ambiente físico, sino también las decisiones, las emociones y la sensibilidad a la voz de Dios. El pecado que no se detiene no se estanca, avanza, se multiplica, busca expandirse. Lo que al principio parece una simple debilidad termina convirtiéndose en un patrón de vida. Y cuando ese patrón entra en una casa sin resistencia, el terreno espiritual comienza a secarse. La Biblia lo deja claro desde el principio. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata cómo el pecado escondido de un solo hombre trajo derrota al pueblo entero. Acán tomó lo que Dios había prohibido y lo ocultó en su tienda. Nadie lo sabía, pero la consecuencia fue colectiva. Israel, que había vencido poderosamente en Jericó, fue derrotado en Ai. Cuando Josué consultó a Dios, recibió una respuesta contundente. Israel ha pecado. Josué 7:11. No dijo Acán ha pecado, dijo Israel, porque el pecado de uno al estar dentro del campamento afectó a todos. La lección es directa. Lo que una persona hace en secreto puede tener efectos visibles sobre una comunidad entera cuando se tolera bajo el mismo techo. El hogar no es solo un espacio físico, es un altar espiritual. Y como altar debe ser guardado con celo. Cuando alguien vive deliberadamente en pecado sin intención alguna de cambiar y se le permite permanecer libremente en un ambiente consagrado,
esa casa comienza a perder su santidad. No porque Dios se retire inmediatamente, sino porque su presencia se contrista. En Efesios 4:30 se nos exhorta: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La contrariedad del Espíritu no se manifiesta con relámpagos ni terremotos. Se expresa con una disminución progresiva de la sensibilidad espiritual, con un enfriamiento lento de la fe, con una reducción de la claridad en la oración. Es así como el pecado no arrepentido comienza a apagar la llama espiritual de una casa. En Romanos 1, el apóstol Pablo describe una espiral de decadencia que comienza cuando las personas conocen a Dios, pero se niegan a glorificarlo y a darle gracia. Esta actitud los lleva a una oscuridad progresiva, a la pérdida del discernimiento y finalmente a una entrega total a pasiones vergonzosas. El texto afirma que Dios los entregó a una mente reprobada. Romanos 1:28. Esta entrega no es castigo inmediato, sino consecuencia de la persistencia en una dirección opuesta a la voluntad divina. Cuando alguien dentro del hogar ha sido advertido, ha conocido la verdad, pero persiste en el pecado, se expone a ese mismo tipo de entrega espiritual y su permanencia afecta la atmósfera del lugar donde habita. La palabra no suaviza este principio. En 1 Corintios 5, Pablo reprende a la iglesia por tolerar a un hombre que vivía en pecado sexual abierto. No solo lo reprende, sino que ordena que se le retire la comunión. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Primera carta a los Corintios 5:13. La razón no era desprecio, sino protección. La pureza del cuerpo espiritual era más importante que el sentimentalismo humano. Aplicado al hogar, este principio nos llama a tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Permitir que una persona permanezca como si nada mientras practica el pecado deliberadamente es renunciar a la santidad del ambiente familiar. El amor verdadero no tolera el pecado. Lo confronta con la esperanza de restauración, pero también con la firmeza de la verdad. El pecado no arrepentido tiene la capacidad de endurecer el corazón no solo de quien lo comete, sino de quienes conviven con él. En Hebreos 3:13 se nos llama a exhortarnos unos a otros cada día, para que ninguno sea endurecido por el engaño del pecado. Cuando una conducta destructiva se normaliza en un ambiente, los demás comienzan a bajar su estándar espiritual. Lo que antes era inaceptable se vuelve tolerable. Lo que antes provocaba oración, ahora provoca resignación. Y en ese proceso, el hogar pierde su autoridad como espacio de luz y comienza a mezclarse con las tinieblas. La palabra afirma que un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. La contaminación no necesita de grandes cantidades para ser efectiva. Basta con una presencia constante, no confrontada, para que todo el ambiente espiritual comience a cambiar. Hay un detalle que muchas veces se pasa por alto. El pecado atrae juicio. No siempre de manera visible ni inmediata, pero sí como una consecuencia espiritual inevitable. En el libro de Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira mintieron sobre su ofrenda. No fue una gran traición desde el punto de vista humano. Fue una mentira encubierta. Sin embargo, el juicio fue fulminante. Ambos cayeron muertos por mentir al Espíritu Santo. La casa de Dios, el ambiente donde mora su presencia, no puede ser un lugar donde se tolere lo que Dios condena. Y si esto es cierto en la congregación, también lo es en el hogar. Permitir que alguien viva en pecado sin corrección y sin establecer límites claros
es construir un altar donde el juicio puede manifestarse en lugar de la gracia. El libro de Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La clave no está en que una persona haya pecado, sino en su actitud frente al pecado. Todos fallamos, pero no todos permanecemos indiferentes. Lo peligroso no es el error, sino la persistencia. Lo que contamina una casa no es la caída ocasional, sino la rebeldía permanente. Y cuando una persona no muestra frutos dignos de arrepentimiento, sino que justifica su estilo de vida contrario a la palabra, está caminando en dirección opuesta al propósito de Dios. Abrirle espacio sin discernimiento es poner en riesgo la pureza espiritual de todo el entorno. En 2 Crónicas 24:20-22, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiadá, para confrontar al pueblo por su pecado. Su mensaje fue directo: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. La respuesta del pueblo fue apedrearlo en el atrio de la casa de Dios. No soportaron la corrección. Así actúa quien no quiere cambiar. Se defiende, se justifica, ataca. Y cuando una persona así habita bajo un mismo techo, su dureza de corazón se convierte en una muralla espiritual que impide el fluir de la corrección divina. El hogar deja de ser tierra fértil para el arrepentimiento y se transforma en un lugar de resistencia al espíritu. Cuando Jesús visitaba una casa, algo cambiaba. En la casa de Zaqueo, la presencia de Cristo produjo arrepentimiento inmediato. En Lucas 19:8, Zaqueo se puso en pie y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El arrepentimiento no fue solicitado, fue provocado por la santidad de la visita. Pero cuando esa santidad no produce transformación, cuando una persona permanece igual, incluso después de haber escuchado la verdad, entonces no estamos ante una lucha, sino ante una decisión. Y cuando alguien decide vivir en pecado a pesar de la verdad, su presencia constante en un hogar consagrado no edifica, destruye. La responsabilidad de proteger el ambiente espiritual del hogar recae en quienes conocen la verdad. No basta con orar en secreto mientras se permite en público lo que deshonra a Dios. En Ezequiel 44:23, Dios habla de los sacerdotes diciendo: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta instrucción no está limitada al templo. Todo creyente que ha sido llamado a establecer un altar familiar tiene la misma responsabilidad: hacer diferencia. Y esa diferencia muchas veces requiere decisiones dolorosas. No por falta de amor, sino por amor a lo que es eterno. Cuando una persona rechaza la corrección repetidamente, se burla de la verdad y persiste en un camino contrario a los mandamientos de Dios, su presencia ya no es solo una carga, es un riesgo. Su permanencia no es solo un reto emocional, es una amenaza espiritual. Y si se le permite seguir sin establecer límites claros, se abre la puerta a consecuencias que pueden extenderse más allá de lo personal. El pecado no es pasivo, se multiplica, atrae lo que es afín a él. Y un hogar donde el pecado no se confronta termina siendo un lugar donde el enemigo tiene acceso legal para operar. El arrepentimiento es la única salida, pero cuando no hay arrepentimiento, hay juicio. Cuando no hay corrección, hay decadencia. Cuando no hay santidad, hay contaminación. El hogar del creyente debe ser una extensión
del reino de Dios. Un lugar donde la luz prevalece, la verdad gobierna y la presencia del Señor habita con libertad. Pero eso solo es posible cuando se ejerce autoridad espiritual para cerrar la puerta al pecado no arrepentido, sin importar cuán cercana sea la relación con quien lo practica. La palabra establece que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y donde no se ve al Señor, reina la confusión. Donde su voz es apagada, se levantan otras voces. Donde su presencia se retira, el vacío se llena con otras influencias. Por eso, el llamado es claro. Proteger el altar del hogar no es una opción, es una responsabilidad. Y esa protección incluye discernir cuando una persona ha dejado de ser simplemente alguien en lucha y se ha convertido en un instrumento de contaminación espiritual. En ese punto, el amor se manifiesta no con tolerancia pasiva, sino con decisiones firmes que preserven lo que Dios ha establecido. Hay presencias que no se imponen con gritos ni se identifican fácilmente con palabras ofensivas, pero que sin embargo ejercen un dominio silencioso que oprime el alma y debilita el espíritu. Entran sin forzar la puerta, se acomodan sin pedir permiso y poco a poco van alterando el ambiente espiritual del hogar hasta que nada se siente igual. No causan caos inmediato, pero desvían el curso de lo que debería fluir con libertad. Son personas que manipulan, que controlan, que ejercen un dominio emocional y espiritual que no proviene de Dios, pero que pretende imitar su autoridad. Y si no se discierne a tiempo, su influencia puede secar la fe, perturbar la paz y contaminar el ambiente que el Señor había preparado para habitar. La manipulación no necesita grilletes. Sus cadenas son invisibles, pero se sienten. Y aunque parezca que quien manipula tiene buenas intenciones, el fruto revela otra cosa. La manipulación se disfraza de preocupación, el control se presenta como protección, la opresión se justifica como corrección. Pero cuando la presencia de alguien comienza a restringir la libertad espiritual, a limitar la expresión de la fe o a provocar temor, la lugar de gozo, entonces no estamos ante una influencia saludable. Estamos ante un dominio que proviene de una fuente equivocada. En 2 Corintios 3:17 leemos: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La ausencia de libertad revela la ausencia de su presencia, porque el Espíritu Santo nunca opera a través del miedo, ni de la presión emocional, ni de la imposición sutil. Cuando una persona entra en tu hogar con una autoridad que Dios no le ha dado y comienza a condicionar tu paz, está alterando el orden espiritual del lugar donde Dios debe reinar. Hay quienes saben exactamente cómo moverse en un espacio para obtener control. Sus palabras no parecen dañinas, pero están cargadas de intención. Utilizan el afecto como herramienta de manipulación. Se presentan como imprescindibles y lentamente van desplazando la voz de Dios con sus propias expectativas. Se hacen necesarios, imponen su criterio y exigen que se les consulte todo. No buscan participar, quieren dirigir, no desean compartir. Desean gobernar. Su objetivo no es armonizar, sino dominar. Y cuando un espíritu así permanece en una casa, la atmósfera comienza a enmudecer. La oración se vuelve difícil, la comunión se enfría y el discernimiento espiritual se confunde. Porque el control que no viene de Dios siempre produce confusión. Y la confusión siempre es terreno fértil para el enemigo. En el libro de Gálatas, Pablo confronta a los creyentes por haber permitido que una influencia externa los desvíe del evangelio puro.
En Gálatas 3:1 exclama: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?». Esa fascinación no fue física, fue espiritual. Una seducción del alma que los apartó de la verdad, con un lenguaje persuasivo. La manipulación espiritual funciona de la misma manera. No busca apartarte por fuerza, sino por encantamiento. Utiliza las emociones, se aprovecha de las inseguridades, se cuela en las conversaciones y planta sus ideas como si fueran sabiduría. Pero lo que pretende es sustituir la guía del Espíritu por la opinión de una persona que desea ser obedecida sin rendir cuentas a Dios. La palabra muestra que Dios es celoso de su autoridad. No comparte su trono con el hombre. En Jeremías 17:5 dice: «Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en los mortales y aparta su corazón del Señor». No se trata de rechazar toda relación humana, sino de reconocer cuando una persona ha desplazado la voz de Dios y ha asumido un lugar que solo le corresponde al Creador. Cuando dentro del hogar se da más peso a lo que alguien dice que a lo que la palabra enseña, cuando las decisiones se toman por miedo a desagradar a una persona antes que por convicción de obedecer a Dios, entonces ya no hay libertad, hay esclavitud. Y esa esclavitud espiritual, por sutil que sea, impide el crecimiento, bloquea la revelación y convierte la casa en un terreno de sumisión a lo humano en lugar de rendición a lo divino. En 1 de Reyes 21 encontramos un retrato devastador de lo que puede provocar una persona controladora dentro de un entorno. La reina Jezabel, esposa del rey Acab, representa una figura emblemática de manipulación espiritual. Usó su influencia sobre el rey para ejecutar sus propios planes. Quebrantó la ley, persiguió a los profetas y sembró una atmósfera de temor que paralizó al pueblo. Su espíritu no solo operaba a través de órdenes directas, sino a través de seducción, engaño y dominio emocional. En Apocalipsis 2:20, el Señor reprende a la iglesia de Tiatira por tolerar a una mujer que se hacía llamar profetisa, pero que inducía a los siervos de Dios a la inmoralidad. Aunque su nombre también era Jezabel, no era la misma mujer que vivió siglos antes. Era el mismo espíritu manifestado en otra persona, pero con la misma estrategia: controlar desde lo espiritual para obtener dominio sobre las almas. El espíritu de manipulación no necesita usar gritos ni violencia. Sabe disfrazarse de consejo, de cercanía, de autoridad bien intencionada. Pero su propósito es ejercer influencia sin estar sujeto al Espíritu Santo. Y cuando se permite su acción dentro del hogar, lo que antes era dirección divina se convierte en dependencia emocional. Lo que antes era claridad se convierte en confusión. Y lo que antes era libertad se transforma en una prisión disfrazada de amor. El Señor nunca ha llamado a nadie a ser cautivo de opiniones humanas. El Evangelio nos hace libres, no nos somete a cadenas disfrazadas de afecto. En 2 Timoteo 3:6-7, Pablo describe a ciertos individuos que se introducen en las casas y cautivan a las mujeres cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero sin poder llegar al conocimiento de la verdad. Este pasaje revela que no toda enseñanza que entra en una casa edifica. Algunas se infiltran para controlar. Algunas se presentan como sabiduría, pero solo generan confusión. Y quienes las traen no siempre lo hacen con apariencia de maldad. De hecho, lo más peligroso es que muchas veces utilizan la palabra, pero sin la unción. Hablan de Dios, pero no viven bajo su señorío. Y la casa que les abre la puerta termina siendo un lugar donde las verdades se mezclan con errores.
donde la obediencia se convierte en manipulación emocional y donde lo santo se diluye en lo psicológico. Hay hogares donde la atmósfera está cargada de una tensión que nadie puede explicar con claridad. No hay gritos, no hay ofensas abiertas, pero sí hay un silencio opresivo, una sensación de alerta constante, un miedo a decir lo que se piensa. Esa es la señal de que alguien ha establecido un dominio que no corresponde. El Espíritu Santo nunca opera con presión emocional. La verdadera guía de Dios produce convicción, no temor humano. Cuando la dirección espiritual está presente, hay paz. Cuando el control humano domina, hay temor. Cuando la voz de Dios guía, hay seguridad. Cuando la manipulación actúa, hay incertidumbre. Y si el hogar fue diseñado para ser un lugar de descanso, no se puede permitir que se transforme en un lugar de vigilancia emocional permanente. El Señor estableció límites claros sobre cómo debe funcionar la autoridad espiritual. En Mateo 20, 25 a 26, Jesús dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellas. No será así entre vosotros. La autoridad en el reino no se basa en imposición, sino en servicio. No se expresa en manipulación, sino en entrega. Cuando alguien dentro de un hogar exige obediencia, respeto o lealtad, apelando a su papel o influencia, pero no refleja el carácter de Cristo, entonces esa autoridad no es legítima. El verdadero liderazgo espiritual se basa en ejemplo, no en exigencia. Y si en una casa alguien se posiciona como guía, pero sus frutos son temor, control y dependencia, entonces esa guía ha dejado de ser espiritual y se ha convertido en una trampa. Es necesario discernir cuándo una persona está afectando la atmósfera espiritual con su dominio. El Espíritu de Dios no comparte espacio con el control humano. Donde uno gobierna, el otro se retira. En Hechos 13:10, Pablo confronta a Elimas, un falso profeta que intentaba desviar de la fe al procónsul Sergio Paulo. Le dice: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esta confrontación revela que quien manipula espiritualmente está torciendo los caminos rectos de Dios. Y si eso se permite en el entorno familiar, el resultado será un desvío progresivo de todo lo que antes fluía con claridad. La oración se vuelve pesada, la palabra se diluye, la fe se debilita. Porque el control no solo afecta la mente, afecta el espíritu. Una casa no es un campo neutral, es un altar o es un terreno de batalla. Y si se permite que una persona con influencia opresiva tome espacio sin resistencia, entonces el altar comienza a ser invadido por el humo de una autoridad ilegítima. La atmósfera se vuelve espesa, los ciclos de bendición se interrumpen y la presencia de Dios se vuelve difícil de percibir. La clave está en recordar que no todo lo que parece autoridad viene de Dios. Y que cuando alguien empieza a dirigir las emociones, las decisiones o las relaciones de una familia desde un lugar de control, no está ayudando, está oprimiendo. El hogar debe ser un lugar de libertad, no de miedo. Un lugar donde cada miembro tenga acceso directo a Dios sin pasar por la aprobación de una figura humana que ha asumido más poder del que le corresponde. El Espíritu Santo guía a cada creyente en libertad. No utiliza chantajes emocionales, ni amenazas veladas, ni castigos relacionales. Si alguien en tu casa actúa así, no está operando bajo la autoridad de Dios. Y si su presencia limita tu crecimiento espiritual, bloquea tu gozo o distorsiona tu percepción de lo que Dios dice, entonces esa persona no debe tener un lugar de influencia libre en ese ambiente. La autoridad espiritual verdadera siempre edifica, siempre apunta a Cristo, siempre produce vida.
La falsa autoridad desvía, manipula y genera temor. Por eso es vital que cada hogar que desea honrar al Señor evalúe con claridad qué tipo de influencia está permitiendo. Porque no todo lo que suena bíblico es santo y no todo lo que parece espiritual edifica. La manipulación espiritual no necesita tronos visibles. Se establece en la confianza que no se cuestiona, en la influencia que no se somete y en la cercanía que no se filtra. Pero su fruto es inconfundible: desgaste, cansancio, confusión, parálisis. Donde gobierna el Espíritu del Señor hay libertad, y esa libertad debe ser preservada con celo. Cerrar la puerta a toda forma de manipulación, por más sutil que parezca, es un acto de obediencia, porque no se protege el hogar solo con oración. También se protege con discernimiento, y el discernimiento te permitirá ver cuando una presencia ya no está edificando, sino gobernando desde un trono que no le pertenece. Hay quienes no levantan la voz ni actúan con malicia abierta, pero cargan consigo una nube oscura que lentamente va cubriendo el ambiente donde se mueven. Su arma no es la agresión directa, sino una constante corriente de palabras negativas, críticas pesimistas y pensamientos que apagan la esperanza. Donde ellos están, la atmósfera se vuelve pesada, y lo que antes era alegría comienza a teñirse de queja, lamento y desesperanza. El peligro de estas personas no radica solo en lo que dicen, sino en el efecto que tienen sobre los demás. Sus palabras son semillas que, si no se rechazan, brotan como raíces de amargura que contaminan a muchos. En Hebreos 12:15 leemos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una sola voz llena de queja puede frenar el avance espiritual de una familia entera. Cuando el hogar se llena de lamentos, de visiones derrotistas, de declaraciones que niegan el poder de Dios, algo comienza a desalinearse en lo invisible. Las promesas de fe se apagan. La oración pierde fuerza y la esperanza se transforma en duda. Estas personas no necesariamente atacan con intención, pero su permanencia constante es como una llovizna fina que, sin causar escándalo, empapa todo hasta saturarlo de desaliento. El pueblo de Israel vivió bajo este mismo patrón. A pesar de haber sido testigo de los milagros más extraordinarios, su lengua persistía en la murmuración. En Números 14, después de que los espías regresaron con el informe de la tierra prometida, 10 de ellos esparcieron un mensaje de miedo y derrota. El resultado fue devastador. Toda la comunidad se dejó contagiar por su visión negativa y el pueblo entero terminó vagando 40 años en el desierto. La incredulidad nació de la queja. La derrota fue precedida por una narrativa de fracaso. Y la promesa fue pospuesta porque en medio del campamento resonaban más fuerte las palabras de desánimo que la voz de Dios. Cuando en una casa se establece la costumbre de hablar desde la amargura, de mirar cada situación con desesperanza, de anticipar lo peor en lugar de declarar lo mejor, se forma un ambiente que resiste la fe. Filipenses 4:8 nos da una instrucción clara: pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. No es una sugerencia emocional, es una estrategia espiritual. Porque lo que se piensa se habla, y lo que se habla se convierte en atmósfera. Y si la atmósfera está cargada de queja, no hay espacio para la paz. Por eso, cuidar el lenguaje emocional del hogar es proteger su clima espiritual. Hay una realidad que, por dolorosa que sea, no se puede seguir ignorando. No todas las personas cercanas fueron enviadas por Dios para permanecer. Algunas relaciones, aunque estén unidas por la sangre, la historia o el afecto, pueden convertirse en portales de contaminación espiritual
cuando su influencia va en contra de la voluntad del Señor. El alma tiende a justificar lo que el espíritu ya discernió como una amenaza, pero la palabra no concede privilegios emocionales cuando se trata de guardar el propósito. Jesús no evitó esta verdad. En Mateo 10:36 afirmó: los enemigos del hombre serán los de su casa. No lo dijo como una maldición, sino como una advertencia necesaria. A veces el enemigo más peligroso no entra por la puerta, ya está sentado en la mesa. El vínculo emocional nunca puede ser un argumento suficiente para permitir una presencia destructiva en el espacio donde Dios debe habitar con libertad. Los sentimientos pueden nublar el juicio, pero la obediencia no depende de las emociones. En Génesis 13, Abraham tomó una decisión que marcó su historia. Se separó de Lot. No lo hizo por falta de cariño, sino por dirección divina. La tierra no podía sostener a ambos, y la tensión entre sus pastores evidenció que era tiempo de tomar caminos distintos. Abraham entendió que el llamado que había recibido no podía estar condicionado por el deseo de mantener una cercanía humana. La obediencia a Dios siempre exige discernimiento, incluso en las relaciones más profundas. No se trata de cortar vínculos por capricho ni de vivir con sospecha constante, sino de reconocer cuando una presencia cercana está alterando el curso espiritual del hogar. Cuando alguien querido se burla de los principios, desacredita la fe, trae división o impulsa decisiones contrarias a la palabra, su cercanía se vuelve peligrosa. La tolerancia sin discernimiento puede abrir puertas que luego resultan difíciles de cerrar. Jesús mismo, cuando Pedro intentó disuadirlo de la cruz, respondió con firmeza: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Mateo 16:23. No le habló a Pedro como enemigo, sino al Espíritu que hablaba a través de él. Porque incluso alguien amado puede convertirse en instrumento de tropiezo si no se somete a la voluntad del Padre. La historia de Elí y sus hijos muestra cómo la pasividad ante el pecado dentro del círculo familiar puede atraer juicio sobre todo un linaje. En el primer libro de Samuel, los hijos de Elí profanaban las ofrendas y vivían en inmoralidad dentro del templo. Y aunque Elí los reprendía con palabras, nunca actuó con firmeza. Dios envió una advertencia clara: honras a tus hijos más que a mí. 1 Samuel 2:29. Esta frase revela el error que muchos cometen al justificar el mal por causa del amor. El hogar debe ser un lugar donde Dios es honrado por encima de todo, incluso por encima del afecto más profundo. Cuando alguien cercano quebranta ese principio y se le permite seguir sin confrontación, la estructura espiritual del hogar comienza a deteriorarse desde su base. No todo lo que se tolera en nombre del amor es amor verdadero. El amor genuino disciplina, corrige, pone límite. Hebreos 12:6 declara: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios demuestra su amor con corrección, también nosotros debemos ejercer ese mismo principio en nuestras relaciones más cercanas. Guardar silencio ante una influencia tóxica por temor al conflicto no es misericordia. Es negligencia espiritual. Y cuando esa influencia habita bajo el mismo techo, el silencio se convierte en complicidad. Los vínculos emocionales no pueden tener más autoridad que el llamado de Dios sobre una casa. Josué lo entendió cuando declaró delante de todo Israel: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Esta declaración no fue un eslogan espiritual, fue una decisión que implicaba separación. No todos estarían de acuerdo, no todos querrían seguir ese camino, pero él no lo dijo como opción, lo dijo como decreto. ¿Y quién desea que su casa esté bajo el gobierno
de Dios debe asumir con seriedad que algunas relaciones tendrán que redefinirse para que el altar familiar permanezca encendido. Hay momentos en los que lo más doloroso es lo más necesario. La obediencia exige decisiones que el alma no siempre comprende, pero que el espíritu reconoce como urgentes. Si una relación cercana está socavando la fe de los tuyos, sembrando desconfianza, promoviendo desobediencia o desviando el propósito, es tiempo de alinear esa relación con la verdad. Porque no hay paz verdadera donde se tolera el pecado, y no hay bendición duradera donde se ignora la instrucción divina. El Señor no pidió sacrificios vacíos, pidió corazones alineados. Y un corazón alineado es aquel que está dispuesto a proteger su casa, aunque eso implique decir no a alguien que ama. Proteger el hogar espiritualmente no siempre se trata de expulsar personas, sino de establecer límites que reflejen la prioridad de Dios en ese lugar. Si alguien cercano insiste en llevar al hogar actitudes, ideas o prácticas que contradicen la palabra, es responsabilidad de quien conoce la verdad establecer un marco espiritual claro. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Este entendimiento renovado no es teórico, se expresa en decisiones concretas. Y una de las más importantes es discernir quién tiene acceso libre al espacio donde la gloria de Dios desea habitar. Hay algo que muchas veces olvidamos al hablar del hogar. No es solo el lugar donde vivimos, es el campo donde Dios planta su presencia. Es allí donde se cultiva la fe, donde se forjan los corazones, donde se establece el altar que sostiene nuestra relación con el cielo. Por eso, todo lo que entra por sus puertas tiene el potencial de alimentar la vida espiritual o de robarla lentamente. Y cuando entendemos esto, dejamos de ver nuestras relaciones con ligereza. Comprendemos que proteger el hogar no es un acto de aislamiento, sino de obediencia. No es miedo a las personas, es reverencia por la presencia de Dios. El enemigo siempre ha estado interesado en profanar los lugares que Dios ha llamado santos. Lo hizo con el templo en Jerusalén. Lo intentó en el desierto con el campamento de Israel. Y lo sigue haciendo hoy con los hogares de quienes caminan en propósito. Porque donde hay altar hay ataque, donde hay promesa hay oposición. Por eso discernir qué tipo de atmósfera habita en tu casa no es una opción, es una urgencia espiritual. La casa no puede ser tierra neutral. O es terreno fértil para la gloria de Dios, o se convierte en lugar de acceso para lo que quiere destruirla desde adentro. Pero más allá de las personas que pueden contaminar, hay una verdad más profunda que se revela en este proceso. El hogar también es un reflejo del orden interno. Lo que permites afuera siempre revela lo que gobierna por dentro. Si hay confusión en la casa, probablemente hay confusión en el corazón. Si hay desorden en las relaciones, quizás hay tolerancia al desorden en el pensamiento. Por eso, el llamado no es solo a filtrar lo externo, sino a revisar lo interno. Porque antes de cerrar puertas físicas, hay que cerrar las puertas del alma por donde se cuela el temor, la culpa o la necesidad de complacer a todos a costa de la verdad. Dios no te llama a vivir en sospecha, sino en autoridad. No te pide que señales a todos, sino que tomes el lugar que te corresponde como guardián espiritual del espacio que Él te ha confiado. Y ese rol no se delega, no se posterga, se ejerce con firmeza y con sensibilidad al espíritu. El hogar donde Dios habita no es perfecto, pero es vigilado. No está libre de pruebas, pero está cubierto. No es inmune a ataques, pero está bajo pacto. Y cuando el altar está encendido, todo lo que intente apagarlo será discernido a tiempo. El cielo honra a quienes honran su presencia.
Y cuando decides que tu casa no será un refugio para lo que contamina, sino una morada donde Dios se deleite en permanecer, entonces todo cambia. Porque un hogar alineado con Dios no solo bendice a los que viven en él, también se convierte en luz para quienes lo rodean. Esa es la verdadera victoria, cuando lo que Dios edifica dentro de ti se refleja en cada rincón de lo que llamas hogar.